Ella se paró al borde, con el corazón latiendo fuerte, los ojos bien abiertos, lista para desafiar la gravedad. Pero su primer salto fue también su último suspiro. Desde órdenes mal escuchadas hasta cuerdas sin asegurar, estos saltos no fueron accidentes, fueron catástrofes. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. En agosto de 2015, Vera se inscribió en un viaje de aventura de una compañía turística belga en el norte de España. Cantabria es ideal para los amantes de la adrenalina, con cuevas, cañones y ríos salvajes. Pero para Vera, lo que más le llamaba la atención era un reto, el salto en bungee. Por 5 años, la compañía de tours organizó estos campamentos de aventura y siempre recibía excelentes reseñas. Vera siempre estuvo segura de que estaría a salvo. El 10 de agosto, tras un día de actividades, Vera y sus nuevos amigos se reunieron con los instructores de bungee en el puente. El aire de la tarde se estaba enfriando, pero la emoción iba en aumento. La mayoría del grupo eran principiantes sin experiencia en saltos de bungee. Adolescentes como Vera y personas de diferentes edades también. Vera estaba emocionada. También era su primera vez y no pudo dejar de pensar en eso durante todo el viaje. Vera y otros 13 adolescentes caminaron por un sendero de tierra junto a un lecho de río seco, hasta que llegaron a su lugar de salto, una plataforma que en realidad estaba debajo de un puente en la carretera principal. Uno a uno, los adolescentes y sus 5 líderes usaron cuerdas para subir bajo el puente. Se sentaron en los arcos de soporte, con las piernas colgando debajo de ellos, mientras el guía comenzaba a preparar el salto. Con autos y camiones pasando rápido arriba, los adolescentes miraron desde el borde la caída de 105 pies al fondo. ¿Cómo te sentirías en este momento? ¿Asustado? ¿Emocionado? Probablemente una mezcla de ambos. Vera se puso nerviosa mientras los instructores de bungee explicaban el salto, pero confiaba en sus líderes e instructores. Vera vio cómo sus amigos eran atados al puente, con los bungees en los tobillos. Ella animó mientras ellos valientemente saltaban antes de rebotar de nuevo en el aire, lo cual probablemente la tranquilizó. Y antes de que se diera cuenta, llegó su turno de saltar. Ella era la última esperando en la cima de la plataforma. Uno de los guías, un joven español, abrochó a Vera en su arnés. Ajustó cada correa y revisó cada broche. Una vez que todo estuvo listo, enganchó la cuerda elástica a su cuerpo. Pero aquí es donde todo se vino abajo. El joven guía miró a Vera a la cara y le dijo: "No saltar. Es importante. No saltar". Y todos se sorprendieron cuando Vera caminó hacia el borde y saltó. Vera salió volando del puente y se precipitó hacia el suelo, esperando el rebote que la salvaría. Pero la cuerda de bungee no estaba sujeta al puente. No hubo ningún rebote. La risa de Vera se convirtió en un grito en ese último segundo, al darse cuenta de que no había escapatoria. Sin nada que la detuviera, Vera cayó al lecho seco del río. Aunque llevaba casco, la velocidad de Vera era demasiado alta. Murió en cuanto tocó el suelo. Los guías turísticos llamaron a los médicos, pero era demasiado tarde. No había nada que hacer. ¿Ya descubriste qué pasó? Porque a los tribunales les tomó 2 años averiguar finalmente qué salió mal esa noche. El principal problema era que el instructor de bungee tenía un inglés muy pobre y un fuerte acento español. Cuando él dijo "no jump", Vera pensó que dijo "now jump". Así que eso fue lo que hizo. Para que 2 personas que no hablan inglés se entiendan, algunas cosas se van a perder en la traducción. Pero para Vera esas 2 palabras le costaron la vida, pero ese no fue el único error ese día. Vera tenía solo 17 años cuando saltó. Las reglas prohibían que menores de 18 años saltaran, pero los instructores no cumplieron con esta norma. Ese día nadie en la plataforma revisó su identificación ni preguntó por el permiso de sus padres. En España es ilegal saltar de un puente de carretera y el grupo turístico carecía de permisos. Al final arrestaron e investigaron a los instructores españoles por acciones criminales. Fue trágico que una frase bastara para enviar a Vera a su muerte. Esto fue similar a lo que ocurrió con Yesenia Morales Gómez en julio de 2021. Yesenia estaba de pie en el puente con su novio, un viaducto en el norte de Colombia. La abogada de 25 años y su pareja manejaron 1 hora desde Medellín para vivir una aventura y dar el salto. Aunque el salto en bungee en Colombia era bastante nuevo en ese momento, Yesenia tenía muchas ganas de probarlo. Sky Bungee Jumping y Maga había supervisado a más de 4,000 personas saltando desde el puente local. Muchas personas elogiaron su experiencia. Fue inolvidable. De pronto, caes de cabeza desde el puente.
Luego, la cuerda elástica en tu tobillo se tensa y te salva del agua a 50 metros abajo. He escuchado que el salto en bungee es uno de los deportes extremos más seguros para intentar, con solo una muerte por cada 500,000 saltos, lo cual suena estadísticamente seguro. Yesenia y su novio se unieron a otros 90 saltadores ese día, todos listos para saltar del puente. Estoy seguro de que algunos de ellos lo pensaron 2 veces cuando vieron lo lejos que estaba el fondo. Tal vez Yesenia también lo hizo. Pocas personas habían probado el bungee antes. Para la mayoría era nuevo. La mayoría de los que iban a saltar estaban tan nerviosos como Yesenia. Pero en cuanto vieron a otras personas pasándola increíble, se animaron a lanzarse. En el puente, el novio de Yesenia se puso el arnés y lo sujetaron al bungee. El estómago de Yesenia debía tener 1,000,000 de mariposas mientras se preparaba para lanzarse. Faltaban pocos minutos, pero en medio de la emoción, Yesenia se confundió. El instructor miró al novio de Yesenia y le dijo, «Salta ahora», pero Yesenia pensó que le estaba hablando a ella. Y antes de que alguien pudiera detenerla, Yesenia saltó al vacío y cayó desde el puente. Pero no había ninguna cuerda de bungee atada a ella. Cayó como una piedra y golpeó el suelo en el fondo del barranco. Al igual que Vera, fue una pequeña confusión de palabras la que llevó a una gran tragedia. Su novio vio todo suceder justo frente a sus ojos. No podía creer lo que ella había hecho. Corrió al costado del puente y saltó para ir a su lado. Pero en su prisa se lastimó al bajar apresuradamente por el barranco empinado. Pero eso no importaba, solo Yesenia importaba. Intentó llamarla por su nombre y darle reanimación cardiopulmonar, pero lo que no se dio cuenta fue que Yesenia ya se había ido. Era demasiado tarde. Los primeros en responder fueron los bomberos. Después de ver que Yesenia ya no estaba, le dieron primeros auxilios a su novio. Pero no pudieron curar su corazón roto mientras veía cómo se llevaban al amor de su vida de regreso al hospital. Pero en el hospital, ahí fue donde descubrieron la verdadera causa de su muerte. En lugar de morir por el impacto, Yesenia debió haberse dado cuenta, mientras caía, de que no tenía cuerda. Y en su pánico, le dio un ataque al corazón y murió. ¿No es triste? No sé si alguien tuvo la culpa aquí, y los tribunales estuvieron de acuerdo. Una sola falta de comunicación bastó para costarle la vida a una joven. La decisión de saltar solo puede dar miedo. Por eso Céline Dessoutte encontró una solución increíble. No tenía que saltar sola. El compañero de Céline, Guillermo, aceptó saltar con ella. Podían hacerlo juntos. Y ni siquiera tuvieron que ir muy lejos. A 20 millas de su casa en Audington, Francia, una empresa de puenting ofrecía saltos en tándem para 2 personas. Ahora Céline podía dar el salto definitivo, y podía hacerlo con el hombre que amaba. Era la solución perfecta a su problema. Podía vencer el miedo y crear recuerdos que los unirían a los dos. Incluso podría tener una historia para contarle a su hijo cuando creciera. Una historia sobre su madre intrépida y su salto de amor. Al menos esa era la esperanza. El domingo 28 de junio de 2015, Céline y Guillaume manejaron los 45 minutos hasta el sitio de puenting. Era una grúa alta instalada junto a una cantera, y cuando llegaron, la pareja pudo ver que ya había bastante gente ahí. Era un destino popular para los adictos a la adrenalina. Como decía el sitio web, más de 11,000 personas ya habían hecho bungee desde este mismo lugar en los últimos 2 años. Al bajar del auto, Céline miró hacia la cima de la grúa. Y ahí, a 65 metros de altura, apenas se podían distinguir las figuras en la cima. Mientras la pareja firmaba las exenciones y pagaba sus tarifas, observaban cómo los saltadores individuales y en pareja hacían bungee desde la canasta de la grúa. ¿Eso te emocionaría? ¿O te aterraría? Céline estaba emocionada. Su primer salto parecía que iba a ser increíble, pero ella no sabía que su primer salto sería el último. Guillaume y Céline se colocaron los arneses mientras los instructores revisaban repetidamente la cuerda elástica. Había algunos hilos sueltos, pero sin señales claras de desgaste. Todo indicaba que el salto sería como los anteriores. El sistema permitía que los saltadores de bungee cayeran 50 metros en caída libre antes de que la cuerda los impulsara hacia arriba. Esos últimos 15 metros antes de llegar al suelo eran suficiente espacio para que se estirara el elástico, permitiendo que los saltadores rebotaran arriba y abajo en el aire de manera segura. Con todo asegurado y revisado, Guillermo y Celina subieron a la canasta y comenzaron a ascender.
A las 6 de la tarde, el sol seguía alto, permitiendo a la pareja admirar el campo francés por kilómetros. Era tranquilo y cálido. Era la noche perfecta para un salto en bungee. En la cima, el equipo de bungee permitió a la pareja disfrutar la vista un momento. Si estuvieras allá arriba, ¿qué tanto te sentirías tentado a mirar hacia abajo? Estoy seguro de que Céline intentó no pensar en la altura y solo disfrutar el momento. Cuando finalmente estuvieron listos, Céline y Guillermo se miraron a los ojos, contaron hacia atrás y saltaron. Los primeros segundos fueron una descarga pura, todas las emociones concentradas en un solo momento. Pero al momento siguiente, todas esas emociones desaparecieron cuando la cuerda de bungee no los jaló hacia arriba. El miedo se apoderó de ellos. El equipo y la multitud que estaban cerca miraron horrorizados mientras la cuerda de bungee permanecía floja y el equipo en tándem caía. Y sin nada que frenara su caída, Guillaume y Céline chocaron contra el suelo a casi 80 millas por hora. Céline murió instantáneamente por la caída. Guillaume tuvo apenas un poco más de suerte, si así puede decirse. Milagrosamente seguía con vida, pero con heridas que ponían en peligro su vida. Alguien llamó a una ambulancia y los paramédicos llegaron rápido para ayudarlo. Confirmaron que Céline había muerto antes de trasladar de urgencia a Guillaume al hospital en Lille, a 50 millas. La policía intervino de inmediato para averiguar qué había pasado. ¿Fue un crimen o simplemente un error? Las autoridades confiscaron todo el equipo, incluida la grúa, para determinar si hubo una falla o un error humano. Después de su investigación, la policía arrestó tanto al gerente general como al joven de 21 años que operaba la grúa ese día. Ambos fueron acusados de homicidio involuntario debido a un solo seguro de seguridad que no estaba cerrado correctamente antes de que la pareja saltara. La caída de Céline fue un accidente, pero ¿y si la caída se siente como el destino? Muchas historias son de personas que intentan el salto en bungee una vez y mueren. Esta historia es especialmente trágica porque su segundo salto le costó la vida. Cleo de Abru era alguien que vivía su vida al máximo. No le tenía miedo a nada. Cuando quiso estudiar moda y diseño, no dudó en mudarse de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a Londres, Inglaterra. Y cuando fue a visitar a su tía en Langeron, España, de inmediato buscó la aventura más cercana, que resultó ser un lugar popular para hacer puenting justo cerca de ella, de hecho, a solo 5 millas de distancia. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. El puente tableate es una pieza única de arquitectura. El puente moderno, en realidad, está construido sobre un puente mucho más antiguo. ¿Por qué no simplemente quitaron el puente viejo cuando construyeron el nuevo? Porque el primer puente tiene al menos 2000 años de antigüedad. Fue construido por los romanos. Y de alguna manera, miles de años después, el puente romano todavía sigue en pie hoy en día. Pero la gente no salta desde ahí, sino que los aventureros prefieren el puente más nuevo y alto. Desde el borde, mirando hacia el barranco a 295 pies abajo, puedes ver por qué a miles de aventureros les encanta saltar desde este mismo lugar. Quienes lo han hecho dicen que la adrenalina que sientes con el estrecho barranco a cada lado es increíble. Además, ¿cuántas veces puedes decir que has hecho bungee junto a la verdadera historia romana? Sin pensarlo dos veces, Cleo se inscribió para saltar. Por unos $51, eligió una de las compañías de tours de aventura que ofrecían paquetes de bungee. Y el 21 de julio de 2015, ella y su tía manejaron 8 minutos hasta el puente. Ese día, 14 personas más se unieron a Cleo. ¿Eso era más de lo usual? Es difícil decirlo, pero solo había una persona a cargo del salto en bungee. El supervisor dio la charla de seguridad estándar y se aseguró de que todos supieran qué esperar en los saltos. Como Cleo, muchos estaban ahí por primera vez. Tras algunos saltos, siguió Cleo. Se colocó el arnés mientras el supervisor la guiaba al borde. Sentía nervios, pero ya estaba enganchada. Sabía que le encantaría. Temblorosa, se paró en el borde esperando la señal de su supervisor. Y cuando él lo hizo, Cleo no dudó, saltó. Gritó de alegría mientras caía 20 metros desde el puente, viendo cómo el barranco pasaba rápidamente a su lado. Y entonces, justo cuando pensó que era demasiado tarde, la cuerda de bungee se tensó y la jaló de regreso de su salto. Con la sonrisa más grande en su rostro, ya sabía lo que quería. Quería hacerlo de nuevo. De vuelta en el puente, Cleo intentó contarle a su tía sobre la sensación de caer. No había palabras para describirlo. Después de un tiempo, el segundo salto de Cleo estaba listo. De nuevo, se acercó al borde de la barandilla. De nuevo, miró hacia abajo al barranco. Solo que esta vez sabía qué esperar. Saltó. Pero algo estaba mal.
Cleo no esperó la señal del supervisor sobrecargado de trabajo. Él no le había dado el visto bueno porque no todo estaba bien. Sus cuerdas eran demasiado largas. Cleo no se detuvo antes de caer por el puente romano de abajo. Cleo gritó al estrellarse con fuerza contra el puente, sin poder escapar. A la vista de todos ese día, incluida su tía, el cuerpo de Cleo se estrelló contra el muro de ladrillos antiguos. Sus gritos cesaron. Los servicios de emergencia llegaron minutos después. Encontraron a Cleo todavía colgando inerte de las cuerdas, pero al bajarla no había nada que pudieran hacer. Ella murió por el impacto. Cleo murió intentando hacer algo histórico, y Laura también. A los 43 años, Laura Patterson había vivido siempre en el aire. Sus padres eran artistas de circo y ella creció igual, volando en trapecios y caminando por la cuerda floja, haciendo que lo imposible pareciera fácil. Era intrépida y talentosa, incluso se casó con otro artista del circo. Así que cuando los organizadores del Super Bowl 41 querían un truco impresionante para cerrar el espectáculo de medio tiempo, llamaron a su equipo. Una presentación de bungee con 16 personas, algo salvaje, algo inolvidable. Solo había un pequeño giro. Laura nunca había hecho bungee antes, pero como artista de circo sumaría una cosa más a sus habilidades para ser parte de este momento histórico en el deporte. Laura, su esposo, su hermana y 13 personas más aceptaron participar y prepararon un acto perfecto para televisión y público en vivo. La semana previa al espectáculo, el equipo trabajó arduamente para perfeccionar sus rutinas. Horas afinando el tiempo con la música y coordinando a más de una docena en cuerdas elásticas. Y así, la noche del jueves 23 de enero, todos estaban cansados pero emocionados. Tras años en circos, Laura ya se había acostumbrado a los espectáculos para multitudes. Pero esta era la mayor presentación de su vida. Seguro estaba algo nerviosa, ¿no crees? Dentro del estadio, todos vibraban de energía. Cientos de personas, incluidos músicos, bailarines, técnicos y niños, observaban a los artistas ensayar. Allá arriba, en las vigas, a 30 metros sobre el suelo, Laura estaba de pie en su pequeña plataforma. Revisó su clip, dio un tirón a la cuerda y jaló su arnés. También llevaba un casco, pero no estaba claro de inmediato si era parte de su disfraz o un casco de seguridad. Todo bien. Luego, ella respiró hondo y saltó. Su primer rebote fue perfecto. La cuerda de bungee se estiró y la lanzó de vuelta arriba, como debía. El segundo rebote fue suave. Todo seguía sintiéndose bien, pero en su tercera caída algo salió mal. Laura no rebotó como debía. Simplemente cayó y golpeó el suelo con fuerza. Su cuerpo rebotó como un muñeco de trapo, pero ella no se movía. Su esposo y su hermana gritaron y corrieron hacia ella. También llegaron los paramédicos intentando reanimarla. Le quitaron el casco y fue entonces cuando vieron el daño. La tercera caída, que se suponía sería la última de la noche, terminó siendo la última de su vida. Laura murió al instante. En el espectáculo dicen que el show debe continuar. Los organizadores del Super Bowl eliminaron discretamente el acto de bungee del espectáculo, pero Laura era más que un espectáculo. Era una persona con pasión. El domingo por la noche, Patriots y Packers detuvieron su juego para el silencioso show de medio tiempo. Todos los que participaron llevaban un listón blanco en memoria de Laura. Fue un gesto pequeño pero poderoso. Fue una manera para que toda la multitud dijera: Laura, te recordamos. No fue solo un espectáculo. Fue una despedida. En estas historias, mujeres valientes arriesgaron todo para sentirse vivas. Sus historias nos recuerdan que la vida es frágil, pero creo que no solo nos invitan a vivir con valentía. Nos muestran cómo se hace. ¿Quieres apoyar el canal? Únete para obtener beneficios exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente valiente y vive con coraje.